Vamos a hablar ahora sobre temas que tienen que ver con la ingeniería, porque se trata de un proyecto desarrollado por la Universidad Católica para tener garantías sobre los materiales médicos que estamos usando contra el coronavirus. Señor Francisco Rumiche, muy buenos días. Usted es el jefe de la línea de evaluación del equipo de protección personal y al mismo tiempo decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Díganos, por favor, ¿qué cosa es lo que han logrado hacer para sentir que hay más garantías en el control del material que usamos, material médico, en la lucha contra la pandemia? Muy buenos días, Fernando, Carlos, un gusto estar aquí. Bueno, lo que hemos hecho es en el marco de un proyecto entre nuestra universidad y el Instituto Tecnológico de la Producción, del Ministerio de la Producción, se ha adquirido una serie de equipamientos para evaluar justamente la calidad y el nivel de protección que ofrecen las mascarillas y respiradores, ¿no? Esto es muy importante porque a raíz de la pandemia y el suministro acelerado de mascarillas, se ha visto pues que no todas tienen el nivel de protección requerido, ¿no?, que necesitamos como población para poder cuidarnos del coronavirus. En ese sentido, no existen laboratorios en el país que ofrezcan estos servicios de evaluación de mascarillas. Nosotros hemos iniciado ya el proyecto, hemos montado el equipo y estamos ya evaluando, estamos trabajando con varias compañías para la evaluación de las mascarillas, tanto a nivel de fabricantes como a nivel de distribuidores también, ¿no? ¿Qué determina estos equipos? Es decir, ¿cuáles son, digamos, lo que se evalúa en estos equipos para por lo menos entenderlo? Porque nos han señalado que usar 2 mascarillas, una N95, la otra quirúrgica, en el orden que nos han establecido, pero ¿qué nuevo podría aportar esto, no? Claro, así es. Como usted bien dice, en el caso de las mascarillas lo que se evalúa principalmente es la capacidad de filtración, ¿no? Justamente las partículas de aerosoles que se encuentran en el aire y que podrían contener las gotículas con el coronavirus. Lo que hacemos nosotros es determinar con absoluta precisión, porque tenemos un equipo de alta precisión, la concentración y el tamaño de las partículas de aerosol que atraviesan estas mascarillas. Y en función de eso, establecer los niveles de protección. Digamos que el estándar es la N95, ¿no?, que filtra el 95% de partículas de un determinado tamaño. Hemos encontrado mascarillas nosotros en el mercado que no llegan a filtrar ni 5%, 20%. Estos valores son bajísimos y en realidad es lo que utiliza una parte de nuestra población y que no asegura. Por favor, quisiera saber si hemos comprendido bien. ¿Solo filtran el 5 o el 20% de de la carga viral? O sea, no sirven prácticamente para nada, seamos claros. Exactamente, así es. Y ojo, pero no ¿se han descubierto dónde? ¿En mercados libres o en mercados formales? ¿O son los que se venden en la calle, que tienen además una apariencia muy parecida a la otra? Porque para que entienda la gente, porque si le hablamos un poco es difícil, es complicado para todos. No, esto, por ejemplo, se hizo un estudio el año pasado, en el 2020, en los Estados Unidos, con mascarillas que se venden en las principales tiendas farmacéuticas y también, por ejemplo, en tiendas tipo Walmart, Home Depot, con mascarillas que vienen en cajas, incluso con su nivel de protección ahí, FFP2, FFP1, de acuerdo al estándar, que tenían esos valores de filtración. Y nosotros también hemos obtenido acá distintas mascarillas de distintos mercados, tanto en tiendas reconocidas como también estas que uno puede encontrar que venden en los ambulantes, y la variedad que tiene ese nivel de protección es bastante amplia, ¿no? Pero no te lo dicen a la hora que lo compras, o sea, uno compra como cualquier otra pensando que está comprando garantía, pero ahí estamos hablando de que si estamos hablando de empresas formales, ahí hay un engaño muy grande. Si hablamos de empresas informales, bueno, uno es responsable de comprarlas, pero las formales, ahí está el problema. O sea, ¿quién no está haciendo su chamba? Justamente es ahí donde entramos nosotros para ayudarlos a determinar la eficiencia de filtración real y para que ellos puedan decir, mira, nuestra mascarilla sí filtra un 95%, un 98%, ¿no? El estándar, como les digo, es la N95. Esa es la que recomendamos ampliamente utilizar y la que recomiendan todos, digamos, los que conocen de este tema, ¿no? Señor Rumiche, ¿en qué consiste este analizador, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le demora al analizador determinar justamente la calidad de tal o cual mascarilla u otro equipo médico utilizado en el combate contra el COVID? Sí, el que nosotros tenemos es un equipo de CATI-ELPI, es un analizador de partículas justamente en aerosoles, y lo que hacemos es utilizamos una cámara en la cual introducimos un maniquí con una mascarilla. El maniquí simula que está respirando,
y en la cámara se introduce el aerosol. Entonces lo que registra nuestro equipo es la cantidad de partículas que atraviesan la mascarilla cuando el maniquí está simulando la respiración. En ese contexto, entonces, lo que nosotros hacemos es determinar la cantidad de partículas que pasan y en función de eso establecer el nivel de filtración, ¿no? ¿Y a cuántas empresas proyectan atender, ¿no? Empresas que justamente se dedican a la elaboración de las mascarillas o de otros elementos? ¿A cuánto se proyecta atender con esta tecnología? Sí, como parte del proyecto, nosotros de este proyecto con el ITP tenemos planteado atender a 60 empresas, ¿no? Y realizar aproximadamente 150 servicios de evaluación de mascarillas. Pero esto es como parte del proyecto, porque por supuesto hay más que pueden también, y hago la invitación precisamente para que las empresas distribuidoras, fabricantes, desarrolladores de mascarillas puedan enviarnos sus mascarillas y nosotros hacer la respectiva evaluación. Señor decano, con todo el respeto que yo siento por la facultad que usted dirige, que ha dado grandes nombres de científicos en el Perú, quisiera hacerle una pregunta desagradable. ¿Por qué hemos tenido que esperar 1 año y medio de pandemia para disponer recién de un mecanismo que nos haga saber que las mascarillas que se venden en el Perú sirven apenas para filtrar 5% en algunos casos de la carga viral? Yo sé que esto ha costado más de 5 millones de soles que han comprado tecnología en Finlandia, que queda lejos, pero 1 año y medio. Sí, efectivamente. Este proyecto ya tiene bastante tiempo desde su concepción, ¿no? Y apenas se inició el tema de la pandemia, se buscó inmediatamente tener equipamiento para poder hacer estas evaluaciones. Lamentablemente el cierre de fronteras nos limitó bastante y la demanda que había de estos equipos, porque de pronto, así como hubo demanda de mascarillas y no llegamos a surtirnos en el país, de la misma manera, la demanda de estos equipos para evaluar se elevó considerablemente y por lo tanto no había simplemente stock para poder distribuir a los países como los nuestros, ¿no? Y luego ha seguido, digamos, el ritmo típico de trámites que se tienen que hacer a veces, ¿no?, con el Estado, que demoran demasiado, ¿no? Pero bueno, finalmente lo tenemos, estamos frente a una tercera ola que prácticamente es inminente y necesitamos empezar ya, o continuar, porque ya hemos iniciado, a determinar la capacidad de nuestras mascarillas. Pero es importante indicar que este fenómeno, ojo, no ocurre solo en Perú, ¿eh? Las mascarillas se distribuyen a nivel mundial y esta variabilidad en el nivel de protección se ha encontrado en distintos países, tanto países desarrollados en tecnología, con capacidad científica, como también en países, digamos, de menores capacidades. Pero en una circunstancia como esta, la verdad que es mafioso, digamos, señalar que una mascarilla tiene un objetivo determinado y no lo tiene. Entonces, habría que identificar claramente de qué estamos hablando y dónde están las distribuidoras, ¿no? Efectivamente. Y para eso justamente es que es necesario, ¿no?, hacer estos ensayos. Como les digo, no ha habido un laboratorio en el país que pueda ayudar a las compañías a determinar si lo que están comprando realmente es por lo que están pagando, porque probablemente las compañías compran estos productos como N95 porque en las cajas dice N95, viene con un certificado de N95, pero cuando uno hace los ensayos, que los podemos hacer ahora recién, se da cuenta que evidentemente no llegan a ese nivel de filtración. ¿Y qué indicaciones puede dar usted ya no a las compañías, sino a los usuarios? ¿Qué signos podemos identificar para que compremos cosas con alguna garantía? Porque realmente lo que nos dice usted es alarmante. Sí, efectivamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mascarilla sí protege, porque incluso uno ve ahora gente sin mascarilla o que lleva la mascarilla abajo y la lleva por gusto. Entonces, como primer punto, es que tenemos que usar de todas maneras mascarilla. En segundo lugar, la recomendación es comprar lo que se considera hoy en día como el estándar de mascarillas, que son la N95, ¿no?, para protección contra el coronavirus. O sea, no las que son celestes, no las llamadas quirúrgicas celestes, sino las que tienen punta tipo nariz, esas. Exacto. Son más caras, También, así es. En las celestes existen variabilidades. Lo que funciona, porque también se ha demostrado científicamente con investigaciones, es que si tú utilizas doble mascarilla, por ejemplo, quirúrgica, elevas definitivamente el nivel de protección. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, una buena alternativa, ¿no? Y es más, eso lo ha recomendado también MINSA, utilizar 2 mascarillas frente justamente a esta incertidumbre respecto a cuál es el nivel de protección de una sola mascarilla. Yo
incentivaría el uso de esas mascarillas que venden pues en los mercados con, por ejemplo, ¿no? los equipos de fútbol, con dibujos y todo lo demás, porque esas son telas las de convencionales. telas no sirven casi nada. Exacto. Esas telas tienen una estructura interna que no está diseñada para cumplir la función de filtrar partículas, ¿no? Muy bien. Señor Francisco Rumiche, muchas gracias por sus explicaciones, que son muy importantes, sobre todo porque se ha restablecido la frecuentación a salas de cine, de teatro, de música, y ahora 20% de fútbol. Carlos Villarreal, ¿no? Mañana habrá 20% de público. Más que nunca se necesita entonces saber qué mascarillas sirven y cuáles son, para llamar las cosas por su nombre, una estafa. Y eso lo sabemos gracias a este laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Muchas gracias por su presencia en RPP y que tenga buenos días. Muchísimas gracias, a su disposición para poder colaborar. Ya sabemos entonces, cuidado con las mascarillas. Son las 9:31, vamos a escuchar los titulares de la media hora y pasaremos a hablar ahora sobre otros temas que tienen que ver con la querida región de Tacna.